Doctora, espero esté muy bien. Para determinar los signos de los trastornos temporomandibulares en pacientes con restricciones premolares de tratamiento de ortodoncia y su evaluación geográfica ideográfica, ustedes propusieron la siguiente hipótesis: ver si hay diferencia o no entre los pacientes tratados con ortodoncia y los no tratados, y determinar o encontrar evidencia que con el tratamiento de ortodoncia hubo diferencias contra aquellos pacientes que no han tenido tratamiento de ortodoncia, y encontrar la diferencia de los promedios de las medidas de estas variables. Primero que todo, se buscó el tamaño de la muestra. Entonces se hizo una prueba piloto de tamaño 5. En la prueba piloto se detectó que el efecto del tamaño de Cohen fue 0.77, y con base en este se calculó la muestra. Se puede usar el software utilizado para esta investigación, fue el R versión 3.5 de mayo de 2016, y el Real Statistics, que es la versión del R en Excel. Ambos son libres. Versión 4.8 de junio de 2016. Si desean calcular también la muestra con el Real Statistics, tienen que instalarlo primero. Se instala este software, es libre. Lo buscan en Google, le dan control M, le buscan acá tamaño de la muestra, potencia, tamaño de la muestra para dos test. Aquí dicen que el efecto del tamaño que se calculó para el piloto fue 0.7. Ahora sí, el tiempo lo explico cómo lo calculamos. En la potencia la dejamos del 90%, 2 colas, significancia del 5% o confianza del 25%. Y ok, obteniéndose un tamaño de muestra para cada grupo de 45. Listo. Aquí está el tamaño de la muestra ya, n igual a 45 para cada uno. Se minimizó, dio 44, pero se minimizó el error en 2.7%, dando una muestra de 45. Se tiene acá los resultados de la muestra, el promedio, las diferencias, que son algo de los resultados, son las diferencias entre tratados y no tratados a nivel de la derecha delta Y, la diferencia entre tratados y no tratados con delta por la izquierda, y así simplemente está la desviación estándar, la mediana, la kurtosis, la simetría del máximo o del mínimo. La prueba de Shapiro evidenció que los datos eran paramétricos. Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, que también se hace con Real Statistics. Ya lo explico cómo se calcula. Bien, ya explico cómo se hace el cálculo en Excel si lo desean conocer. Pero entonces aquí se evidenció que los datos respecto de los deltas fueron paramétricos, son mayores que 0.05. Los que no fueron paramétricos fue el speech 70-60 por la derecha, el speech 70-60 de delta Y para pacientes sin tratamiento, la estabilidad para pacientes con tratamiento y la estabilidad por la izquierda para pacientes con tratamiento. Se aplicó la prueba de graphs, que muestra cómo se calcula también en Excel si lo desean, encontrando que no hay datos atípicos para estas medidas, o sea, para todos los deltas y los speech. Este speech sí tuvo datos no paramétricos en las mediciones de pacientes tratados, de pacientes no tratados, y estas medidas también fueron no paramétricas en estabilidad. Perfecto, se aplicó entonces la prueba F para conocer si había igualdad de varianzas o no, encontrando que las varianzas fueron iguales tanto para pacientes tratados como para no tratados a nivel de delta por la derecha. Igual sucedió a nivel de delta por la izquierda, igual sucedió a nivel de speech 70, en la distancia del speech 70 por la izquierda, por la derecha para pacientes tratados y no tratados, y por la izquierda para pacientes tratados y no tratados. Y en la distribución, en la gama, sí se encontró diferencia significativa entre las varianzas. Aquí solamente es para saber cuál prueba aplicar. Las varianzas sirven para saber cuál prueba aplicar todavía. Entonces,
Igual sucedió que hubo diferencias significativas en las varianzas por la prueba de Levin en la estabilidad del retro por la derecha. Perfecto. Se procedió entonces a aplicar las pruebas respectivas T dependiendo de la varianza. Como aquí fueron iguales, entonces aplicó una prueba T para varianzas iguales, encontrando que hubo diferencia altamente significativa entre los pacientes con y sin tratamiento a nivel de delta por la derecha. También hubo diferencia significativa entre los pacientes tratados y no tratados a nivel de delta por la izquierda. También hubo diferencias altamente significativas a nivel de SPICE 70-60 por la derecha. No hubo diferencias significativas a nivel de SPICE 70-60 por la izquierda. Sí hubo diferencias significativas a nivel de SPICE por gamma 70-60. También se presentaron diferencias significativas a nivel de SPICE por la derecha de delta Y, derecha, y de delta Y izquierda también hubo diferencias significativas. No hubo diferencias significativas en la estabilidad por la derecha, ni tampoco hubo diferencias significativas en la estabilidad por la izquierda, y estas fueron las pruebas que se aplicaron. Aquí fueron Mann-Whitney porque fueron datos no paramétricos. Aquí dice que son todos datos no paramétricos, por lo tanto se aplicaron pruebas no paramétricas, y aquí se aplicaron todas estas pruebas paramétricas. Bien, en la parte descriptiva podemos observar lo siguiente. Primero, que todos los pacientes tratados tuvieron una media superior que los no tratados. Observe, esta es en la gráfica de caja, la dispersión de los datos del mínimo al máximo, y el promedio está superior al promedio de los pacientes no tratados. Igual sucedió con delta Y para pacientes tratados, delta Y PR por la izquierda y sin tratamiento, PR por la izquierda. Entonces observen que son mayores los tratados que los no tratados en todos los casos, excepto los últimos casos ya se comportaron casi igual, que fue donde acabamos de ver que no hubo diferencias significativas, ni acá en este caso. Respecto de la dispersión de los grupos etarios y de sexo para el análisis descriptivo de la información, acá tenemos de los pacientes sin tratamiento, hubo 1, 2, 3, 4, se separan en grupos de 10 años, esta es la dispersión de los datos, y hubo un grupo adicional en los pacientes tratados mayores de 50 años. Sin embargo, por sexo es evidente que la dispersión de la muestra fue básicamente igual, 33% masculino y 67 y 73% respectivamente femenino para ambos casos. Ahora bien, respondiendo a los objetivos, entonces sí se evidenciaron diferencias significativas a nivel de todos los casos, tal cual lo que hace en este gráfico corresponde a la tabla que está acá. Son los gráficos correspondientes a las tablas, doctora, por favor, hay que mirar que no haya error acá en estos datos que están. Este es el primero, por ejemplo, delta YRP, el valor P es .09, aquí está. Entonces cualquier cosa me avisa para corregirlo si es que hay algún error, si me fue por ahí. Entonces aquí está que hubo diferencias significativas para delta por la izquierda, .0016, y la diferencia fue de 30.36 milímetros. Aquí está .0016 y la diferencia fue de 0.36 milímetros. Ahora para SPICE 70-60 distancia por la derecha, 30 por la derecha, también hubo diferencia significativa. Aquí están, son estos. Por la derecha hubo diferencia significativa y fue de 0.96 milímetros, que es la que está acá. Y así sucesivamente con cada una de las gráficas que están acá corresponde a las de la tabla que acabé de decir. Todos estos son los de SPICE y estos son los de estabilidad, que no presentaron diferencias significativas. O si llegasen a preguntarle cómo se calculan los tamaños de muestra y cómo se calculan se hacen las pruebas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo acá uno de los datos transformados. Entonces voy a calcular la prueba de Chaplin para los datos transformados. Entonces, habiendo instalado el Real Statistics, le da Control M y aparece estadística descriptiva y análisis de normalidad. Y acá, entonces nosotros seleccionamos todos nuestros datos y miramos la prueba de Shapiro-Wilk.
Pero saquemos las estadísticas descriptivas de una vez y las box plot. Listo. Y aceptar. A ver, una celda vacía, ahí está, listo. Y aceptar. Perfecto. Obsérvese la gráfica que acabé de mostrarle. Entonces siempre son mayores los con tratamiento que los sin tratamiento. Aquí está la media, el error estándar, la mediana, la moda, si la hay o no, la kurtosis, la asimetría y la cantidad el tamaño de la muestra, que es lo que se saca para la muestra. Ahora aquí lo que más nos interesa, aparte de la descripción de los datos, es ver si los datos son paramétricos o no. Entonces acá es el título correspondiente a cada una de las variables. Vamos a ampliar ahí, ya se ven ahí los títulos bien. Y acá se observa que los datos estos son paramétricos, los de con tratamiento, los de sin tratamiento de delta por la derecha son paramétricos los de por la izquierda con y sin tratamiento, y así sucesivamente se calcularon. Ahora, ¿cómo se calculó para datos paramétricos y para datos no paramétricos los promedios? La comparación de los promedios. Pues, por ejemplo, hablemos de un dato paramétrico. Las últimas dos son no paramétricas porque una es no paramétrica y la otra es paramétrica. Entonces esta prueba la hacemos por no paramétrica, hacemos por esa prueba. Entonces ahí habría que aplicar la prueba de Mawine. Entonces, como son los últimos dos columnas, ya quedó fácil de evidenciarlo. Son estas dos columnas últimas. Entonces la prueba de Mawine. Esto es la base de datos, es esta. Entonces vamos a aplicar la prueba de Mawine sobre estas dos columnas. Vamos a echar color amarillo a las dos. Entonces se le da control M por si lo llegan a pedir. Control M. Aquí dice pruebas no paramétricas. Para varias muestras independientes, señalo la primera muestra. Listo. Señalo la segunda muestra. En caso de que lo lleguen a solicitar. Y listo. Ok. Y listo. Tenemos la prueba de Mawine y me dice que no hubo diferencia significativa entre las dos muestras, que efectivamente es lo que tenemos en nuestro cuadro de resultados. Ahora miremos una paramétrica. Miremoslo acá en los resultados para que quede seguro lo que estoy diciendo. Punto 27. No hubo diferencia negativa entre las últimas dos, con y sin tratamiento. Hablemos ahora de una prueba paramétrica. Entonces, una prueba paramétrica, buscamos acá datos paramétricos. En ambos casos creo que la primera es paramétrica. Ambos casos. Perfecto, ambos son paramétricos, entonces hablemos de las primeras dos variables. Entonces vamos a hacerla acá. Vamos a hacerla aquí abajo. Que son estas dos columnas, que son paramétricas ambas. Vamos a señalarlas con amarillo también. Eso en caso de que lo soliciten, pero eso no le van a pedir porque comprenda cómo se hace. Entonces, se le da, esta sí está directa en Excel, análisis de datos. Primero hacemos la prueba F para ver si tiene la misma varianza o no. Y seleccionamos las primeras dos variables. Primera variable y segunda variable. Ahí están ya. Listo. Buscamos una celda vacía. Acá. Y aceptar. Y me dice que tiene la misma varianza, que tienen varianza igual. Por lo tanto, me toca aplicar una prueba T para varianza iguales. Entonces, de nuevo, datos, análisis de datos. Y buscamos aquí una prueba T para varianzas iguales. Aceptar. Señalamos la primera variable. Listo. Señalamos la segunda variable. Listo. Buscamos una celda vacía, le decimos que rótulo celda vacía. Ponemos aquí el lado y vamos a hacer el análisis de resultados. Entonces me dijo acá que había diferencia altamente significativa entre con extracción y sin extracción para pacientes tratados y sin tratamiento
de la variable delta R por la derecha. Doctora, muchas gracias por su atención, espero que